días a todos, el Señor les bendiga, qué bueno estar con ustedes, es un gozo, ustedes son una iglesia amada, oro por su pastor, por sus pastores todas las semanas y pues la Iglesia Metropolitana de Guadalajara, donde sirvo como pastor, les manda un cordial saludo. Les pido que abran sus Biblias por favor conmigo en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Lo leeré y ustedes me acompañan con su vista, porfa. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A quién le gusta una vida de pleitos? ¿A quién le gusta una vida de continua guerra, donde hay gritos, peleas, desacuerdos que nunca se arreglan? ¿Qué hijo disfruta llegar a un hogar donde hay pleitos, donde papá y mamá están gritando, ofendiéndose? ¿A qué empleado le gusta llegar a una oficina donde hay división y chisme y murmuración y donde te apuñalan por la espalda? ¿A quién le gusta ir a una iglesia donde hay divisiones y grupitos? Y yo soy de este pastor, a mí me gusta el otro. Uy, no, hoy va a predicar mejor me voy a ver mis partidos de la Liga de Fútbol de España en la casa. ¿A quién le gusta ir a una iglesia donde se tratan mal, son egoístas y están divididos? Bueno, esa persona que le gusta el pleito no existe en realidad. La vida de pleitos es una vida miserable. Pero qué alegría es vivir en armonía. Qué dulce es un matrimonio donde hay buena comunicación, ¿cierto? Se resuelven los conflictos y al final del día nos abrazamos, nos besamos y estamos en paz. Qué bueno es tener un hogar donde hay esa dulzura de la armonía, ¿cierto? Cómo se disfruta llegar a casa y que te reciban bien, que te abracen, en lugar de ofenderte. Qué bueno es entrar a un equipo de trabajo donde todos se apoyan entre ellos, ¿cierto? Y se ayudan y juntos están logrando las metas. Y qué bueno, qué gusto, qué alegría es ir a una iglesia donde te reciben bien, no te rechazan por tu estatus social, no te hacen a un lado porque no sabes suficiente de teología, donde no te ignoran, donde más bien hay armonía, paz. Qué rica es esa vida, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a disfrutar del gozo de la unidad? ¿Cómo podemos llegar a un punto donde digamos, esa es mi vida, esa es nuestra vida, o como iglesia, esa es la vida que Dios nos ha regalado, una vida de unidad, donde disfrutamos estar unidos, donde estamos viviendo juntos en armonía? Bueno, Pablo nos da claves aquí en Filipenses capítulo 2, en este pasaje que acabamos de leer, y este sermón lo he titulado Disfruta el gozo que produce la unidad. Y podemos decir, hermanos, que la iglesia de Filipos era una iglesia ejemplar, era una iglesia misionera, como ustedes son una iglesia misionera. Pablo escribió la carta a los filipenses en gratitud
porque la iglesia de Filipos le había enviado una ofrenda a Pablo, y Pablo escribió esta carta para agradecer a los hermanos de Filipos. Era una iglesia que apoyaba misioneros. Era una iglesia sin problemas teológicos, sin problemas de herejías y de falsos maestros. Si tú lees la carta a los Gálatas, encontrarás que eran varias iglesias, las iglesias de Galacia, con muchos problemas doctrinales. Se habían apartado del evangelio. Los filipenses no eran una iglesia así. Pablo no menciona ningún problema doctrinal de falsos maestros. Pero los filipenses tampoco tenían problemas morales serios. Si tú lees la carta de los Corintios, de Pablo a los Corintios, te vas a dar cuenta que esa iglesia estaba plagada de pecados. Pecados sexuales, pecados de borrachera, pecados de conflicto, pecados de división. Pero no los filipenses. Los filipenses, hoy la llamaríamos una iglesia saludable, ¿cierto? Una iglesia ejemplar. Eran fieles al evangelio, apoyaban las misiones, la plantación de iglesias, tenían una doctrina sana, tenían maestros sanos, siervos, diáconos dispuestos a servir al Señor. Pero dentro de cualquier iglesia, por sana que sea, está plantada ahí adentro la semillita de la división. Porque ahí estamos nosotros, seres humanos, pecadores, que muchas veces somos orgullosos, egoístas. Y Pablo tenía una preocupación que quiere atender en esta carta. Aunque la iglesia de Filipos era una iglesia sana, ejemplar, misionera, generosa, necesitaba ser recordada que Dios quiere que vivamos en unidad. Mira conmigo Filipenses 1, versículo 27 y 28. Pablo dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Pablo está diciéndole a los hermanos: luchen por la fe del evangelio. Vamos, sigan viviendo una vida de fidelidad al Señor en su doctrina y como iglesia. Pero esa lucha tienen que hacerla juntos, unánimes. Y dice que hay enemigos de afuera, pero no se atemoricen por ellos. Más bien vivan juntos, en unidad. La manera en que enfrentamos a los adversarios del evangelio es estando juntos. Juntos nosotros como iglesia, juntos como creyentes, juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Toda iglesia, por más sana, ejemplar, generosa, evangelística que sea, puede caer en pleitos, guerras, divisiones y pleitos horribles. Y Pablo no quería que eso sucediera en la iglesia de Filipos. Él no quería que ellos cayeran en patrones de desacuerdo, dureza de corazón, murmuración, chisme, descontento, disputas, pleitos, guerras. Y había un par de hermanas que tenían que ser recordadas de esto. Miren ahí al final de la carta, en el capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique, dos hermanas servidoras de la iglesia. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Oh, parece que ellas no se estaban poniendo de acuerdo, ¿cierto? Quizá para el aniversario de la iglesia una proponía sancocho y la otra proponía bandeja paisa y estaban emproblemadas. No sabemos cuál era el problema entre ellas, pero Pablo quería que ellas se pusieran de acuerdo, que vivieran en armonía. Y era una iglesia sana, ejemplar, sin problemas doctrinales, pero Pablo les quiere decir: hermanos, presten atención a la unidad. Presten la atención a vivir en armonía. ¿Y cómo? Pablo, ayúdanos. ¿Cómo podemos vivir en unidad? ¿Cómo podemos disfrutar el gozo de ser una iglesia unida? Bueno, Pablo nos da 5 palabras aquí de exhortación para todos nosotros. La primera es: recuerda los regalos no merecidos que has recibido.
Iglesia, el Redil Estadio, si quieren vivir en unidad entre ustedes, recuerden los regalos no merecidos que han recibido. Y esto tiene 1000 aplicaciones en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos. Esto tiene aplicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Si queremos vivir en unidad en nuestras relaciones, recordemos los regalos no merecidos que hemos recibido. Miren el capítulo 2, versículo 1 nuevamente, por favor. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Pablo empieza diciendo, por tanto, y recuerden, acabamos de leer versículos 27 y 28 del capítulo 1, que dice, luchen unánimes, juntos. Pero si quieren vivir unánimes, juntos, tienen que recordar los regalos no merecidos que han recibido. ¿Y cuáles son esos? Pablo enumera aquí varios. Estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto y compasión. Y cuando Pablo dice, si hay algún estímulo en Cristo, no está poniendo en duda porque quizá no hay algún estímulo en Cristo. No, las palabras de Pablo aquí son enfáticas de que eso es lo que hemos recibido de Dios. Es como si Pablo dijera, ya que hay un estímulo en Cristo, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto y compasión. Estos son regalos que hemos recibido por la gracia de Dios. Nosotros, amados hermanos, que éramos enemigos de Dios, destinados al infierno, sin esperanza, sin Dios en el mundo, fuimos alcanzados por un Dios de gracia. Íbamos camino a la condenación eterna. Teníamos la declaración de culpable sobre nosotros. El juez del universo estaba justamente cargando su ira sobre nosotros. Pero Dios, que nos amó, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su pura gracia. Y nos dio estos regalos. El estímulo de Cristo es la acción de Cristo de venir al lado nuestro para ayudarnos, aconsejarnos, exhortarnos. El consuelo de amor es la acción de Cristo de acercarse al creyente y ministrarle con amor para su gozo. La comunión del Espíritu es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, escucha esto, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está trabajando a tu favor. Tú eres la habitación del Espíritu Santo. Tú has recibido el consuelo de Cristo. Tú has recibido el amor de Cristo. Dios te ha dado y te ha dado y te ha dado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajando a tu favor, haciendo bien, haciéndote bien. Como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Dios te está persiguiendo, haciéndote bien todos los días de tu vida. Pablo, ¿por qué nos llamas a la unidad recordándonos que hemos recibido estos regalos? Este es el punto de Pablo. Pablo nos llama a la unidad, escuchen esto hermanos, en base a la gratitud. Pablo nos llama a la unidad en base a la gratitud. Tantas bendiciones que hemos recibido de Dios, ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleas? Si has recibido y recibido y recibido y recibido de Dios, ¿por qué peleas? ¿Por qué eres egoísta? ¿Por qué quieres que otros te den y te den y te den y cumplan tu voluntad? Si Dios te ha dado y te ha dado y te ha dado, tienes el amor del Padre, el consuelo de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, has recibido el amor infinito e inagotable de Dios. Habiendo sido merecedor del infierno, Dios te ha dado tanto y tanto y tanto y tanto. ¿Por qué pelear? Ese es el punto de Pablo, mis hermanos. Es como si de repente recibieras la llamada del multimillonario Elon Musk y te dijera, ¿sabes qué? Me cansé de esta vida de millonario y te quiero dejar todo a ti. Te lo quiero dejar todo. Tú no crees que es una llamada de fraude, ¿no? Y le cuelgas ahí. El siguiente día están 4 limusinas enfrente de tu casa, son los abogados del señor Musk. Quieren que tú vengas al aeropuerto porque te van a llevar a sus oficinas centrales
para que firmes todos los papeles y te quedes con todo lo que le pertenece a él. Todavía no te lo crees, pero dices, no, pues 4 limusinas, estos señores aquí con esta documentación, no, pues me voy. Te vas, llegas a la oficina del señor Musk, ahí te está esperando, él está cansado de eso, de esa vida de millonario. Te firma todos los papeles, todo es tuyo y empieza a disfrutar de aviones privados, viajes de Mumbai a Hawái, tienes casa en París, antes quería comprarte una casita por ahí de las baratas y ahora te puedes comprar toda la ciudad si quieres. Y de repente en un vuelo a ver la final de la Champions, en tu propio avión, te acuerdas que un vecino, tú le prestaste 2,000 pesos. 2,000 pesos. Y tú le dices al piloto, señor piloto, vamos de regreso para allá, a Medellín porque tengo algo que cobrar. Sí. Se escucha ridículo, ¿cierto? Así nos vemos nosotros cuando peleamos. Dios nos ha dado tanto, y tanto, y tanto, y todavía queremos más, y más, y más. Donde hay pleitos, seguro hay personas que no son agradecidas con Dios por su gracia y por su misericordia. Y ese es el punto de Pablo. Si no estás persiguiendo la unidad, sacrificándote por la unidad, eres una persona mal agradecida. La unidad comienza con la gratitud y eso es lo que Pablo les dice a los hermanos filipenses. Recuerda los regalos no merecidos que has recibido, pero en segundo lugar, reorienta tu mente. Reorienta tu mente. La inclinación de nuestro corazón, mis amados hermanos, es siempre pensar en nosotros primero. Se nos ha enseñado desde pequeños a pensar en nosotros primero. ¿Cuál es una de las primeras palabras que aprenden los niños? Y mi esposa y yo tenemos 4 chiquitos, así que tenemos maestría en egoísmo. Mío, mío, mío. Yo. Tenemos muy pocos ejemplos de vidas que se sacrifican por otros, vidas de servicio, pero el Evangelio nos muestra un camino diferente. Pablo nos llama a reorientar nuestra mente. En lugar de pensar en nosotros y nuestros intereses, Pablo nos llama a pensar constantemente en otros. Es reorientar nuestra mente de un enfoque en nosotros mismos a un enfoque en otros. Miren el versículo 2, Filipenses 2:2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Mira esa frase de Pablo, que es la frase que todo pastor fiel pudiera decir él mismo. Hagan completo mi gozo. La vida de un pastor, el corazón de un pastor se llena de gozo cuando vea a su rebaño, a su iglesia viviendo en unidad. ¿Quieres romperle el corazón a tus pastores? Haz chisme de otros hermanos de la iglesia. Murmura, eso le quiebra el corazón a los pastores. Un pastor una vez dijo, yo prefiero la persecución por causa del evangelio que la división en la iglesia. Le rompe el corazón a tu pastor cuando tú vas a decir chismes de otros hermanos de la congregación. Le rompe el corazón a tu pastor cuando tú estás haciendo grupitos y separando a la gente por conocimiento teológico o estatus social o capacidad intelectual. Y Pablo les dice, hermanos, hagan completo mi gozo. Iglesia, me goza cuando ustedes están unidos, me lleno de gozo cuando ustedes están en armonía. Seguro que al pensar en Evodia y Sinti, que Pablo estaba triste porque estas hermanas no se ponían de acuerdo. Y aquí Pablo les dice que su gozo está completo cuando ellos son del mismo sentir. Esa palabra, siendo del mismo sentir, significa tener la misma mente, piensen igual, tengan una misma manera de pensar, los mismos valores, las mismas ambiciones. Y este mandato se encuentra unas 10 veces en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Ser de un mismo sentir. Dios quiere que en la iglesia local seamos de un mismo sentir.
Pensemos igual. Tengamos una misma manera de pensar. Este mandato se encuentra en Romanos 15, 1 Corintios 1, 2 Corintios 13 y varias veces en Filipenses. Este concepto es muy importante para la vida cristiana. Dios quiere que todos pensemos de la misma manera. Ahora, mis amados hermanos, reflexionemos un poco, ¿cómo pensamos normalmente nosotros? Si ustedes son así tan perversos como yo, dirían lo siguiente: si todos pensaran como yo, no tendríamos problemas, ¿cierto? Si todos pensaran como yo, estaríamos unidos. Yo no voy a causar problemas si haces lo que yo digo. Si ellos pensaran como yo no haría chisme ni murmuración. Ahora les tengo una terrible noticia. Todos pensamos así. ¿Y cuál es el resultado? Pleitos, división, relaciones rotas, divorcios pecaminosos, padres enojados con los hijos que no se hablan, iglesias divididas, iglesias rotas, iglesias quebradas. La esposa quiere que el esposo sea, piense y actúe como ella y viceversa. En la iglesia a veces sucede lo mismo entre los miembros. Una escritora lo puso en estas palabras, escucha, hasta suena hasta poético, ¿sí? Cree como yo creo, ni más ni menos, confiesa que tengo la razón y nadie más. Siente como yo siento, piensa como yo pienso, come como yo como y bebe como yo bebo, mira como yo miro, haz como yo hago, solo entonces tendré comunión contigo. Si fuéramos poetas, creo que todos hubiéramos podido escribir esas palabras, ¿cierto? ¿No quieres tener problemas conmigo? Haz lo que te digo. Haz mi voluntad. Cúmpleme mi deseo. Resultado: pleitos, guerras, divisiones, relaciones rotas. Y ahora, ¿cuál es el argumento de Pablo? Tengan todos una misma mente. ¿En qué, Pablo? ¿En qué? ¿Cómo podemos llegar a pensar igual? Porque somos tan diferentes, ¿cierto? Tenemos educación diferente, venimos a veces de contextos de iglesias diferentes y estamos aquí todos unidos y tenemos gustos, por ejemplo, musicales diferentes. Seguro que aquí hay más de alguno que le gustan los himnos tradicionales más solemnes y hay otros que le gusta más el pop cristiano, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Pablo dice: reorienta tu mente. Tengan una misma manera de pensar. ¿En qué, Pablo? O sea, ¿quieres que seamos clones todos unos de otros? ¿Copiar, pegar unos de otros? No se puede. Tenemos diferentes maneras de pensar, contextos, crianza, educación, conocimiento teológico. Entonces, Pablo, ayúdanos aquí. ¿Cómo podemos tener todos una misma mente, una misma manera de pensar? Bueno, no podemos ser copias unos de otros. Pero ¿saben en qué sí podemos tener una misma manera de pensar? En que todos estamos pensando en el bien del otro antes que pensando en nuestro bien. En eso sí podemos tener la misma mente. Y ese es el argumento de Pablo. Si quieres estar unido, si quieres que haya unidad en la iglesia, reorienta tu mente de un enfoque en ti, en tus intereses, a un enfoque en otros y en sus intereses. Si a ti te gustan los himnos solemnes, tú puedes decir: ¿cómo mi hermano se siente ministrado y adora al Señor con los himnos de pop contemporáneo cristiano? Y si a ti te gusta el pop contemporáneo cristiano o la música más contemporánea, más que los himnos solemnes, tú puedes decir: oh, yo quiero pensar en mis hermanos y cómo ellos están alabando al Señor con himnos tradicionales y más solemnes. Entonces todos estamos pensando en el otro, considerando el otro, pensando en el beneficio del otro. La verdadera unidad no se logra cuando todos piensen como tú, sino que cuando todos
pensemos en otros antes que en nosotros. Ahí se logra la verdadera unidad. Aparte de eso, no puede haber unidad. La verdadera unidad se logra, mis hermanos, cuando todos damos prioridad al otro antes que a nosotros mismos. Y Pablo continúa aquí diciendo: completen mi gozo conservando el mismo amor que han recibido de Dios Padre en Cristo, compártanlo con otros. Ese amor sacrificial de nuestro Salvador hacia nosotros. Y añade: unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo está diciendo aquí: vivan en armonía, como una orquesta. Los instrumentos son diferentes, ¿cierto? Pero todos van a un ritmo igual y en un tono igual. Entonces Pablo dice, como una orquesta, aunque son diferentes, todos están pensando en el otro antes que en ustedes. Entonces, si quieren vivir en unidad, recuerden los regalos no merecidos que han recibido. En segundo lugar, reorienten su mente. En tercer lugar, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Versículo 3, miren conmigo, mis hermanos. Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo. Nada, absolutamente nada hagan por egoísmo. Y la palabra egoísmo ahí se refiere a crear facciones o partidos diferentes, como en la política, este contra aquel, rojos contra los azules, no sé cómo funciona aquí la política, o como en el fútbol, por ejemplo, el Barcelona contra el Real Madrid. Eso es facciones, ¿no? Unos quieren ganar sobre el otro. No hagan eso en la iglesia, eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa es una tentación para nosotros cada día. No hagan nada por egoísmo, tampoco por vanagloria. La palabra vanagloria indica una opinión excesivamente elevada de uno mismo. Una persona vanagloriosa siempre piensa que tiene la razón y espera que otros estén de acuerdo con ella. Pablo, si yo no hago las cosas por egoísmo, contienda, facción, partido, rivalidad, ni por vanagloria, ¿cómo las hago entonces? Sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. La palabra humildad es hermosa, mis hermanos. En el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el idioma griego, esa palabra es una palabra compuesta, son dos palabras en uno. La palabra humildad significa un entendimiento de que no me voy a levantar del suelo. O pudiéramos ponerlo así, el que se queda abajo. Eso es la humildad, el que se queda abajo. No se levanta. No te percibes arriba. No piensas altas cosas de ti mismo. No te percibes, no te entiendes sobre otros. Más bien entiendes que no eres más que los demás. ¿Qué es lo contrario a la humildad, mis hermanos? El orgullo, ¿cierto? El orgullo es levantarte. Incluso algunos pastores lo explican como inflarte, como un globo, y pues vas para arriba, ¿cierto? El orgullo es una actitud de superioridad. La humildad es no subirse del suelo. No tener este concepto alto de mí mismo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes, escucha esto, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Pablo está diciendo, cristiano, tú mira a los demás como superiores, como más importantes que a ti mismo. Entonces tu postura en la vida, tu postura en tu iglesia local, es decir, ¿cómo te sirvo, hermano? Tú estás arriba de mí, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te ayudo? Yo estoy para servirte. Quizá tú sepas más teología que él. Yo estoy para servirte, hermano. Quizás tú seas líder, maestro, director de algún ministerio, líder de algún ministerio o incluso pastor. ¿Sabes cuál es la postura de un pastor? Mi hermano es superior a mí. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir?
Pablo dice, cambia tu concepto de ti mismo. No te pongas por encima de los demás, sino mantente abajo con humildad. Una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Crees que eres más que otros por la casa donde vives, por el vecindario donde vives, por el auto que manejas, la ropa que te pones, el trabajo que tienes, por tu grado académico, por tu conocimiento de la Biblia, por tu dedicación a Dios, por tu servicio en la iglesia, por tu posición en la iglesia, o porque eres de los fundadores de la iglesia, o por tu historia que llevas décadas aquí en la iglesia? Entonces, como tú llevas décadas en la iglesia, ¿se tiene que hacer lo que tú digas? Eso es ponerse por encima de los demás, verse como superior a ellos. Pero Pablo dice, no, quédate abajo. No te levantes del suelo. Esto aplica muy bien a los esposos y esposas, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cómo miras al otro? ¿Como alguien más importante que tú, a quien tú sirves? ¿O como alguien que está por debajo de ti? Bueno, si tú quieres disfrutar el gozo de la unidad, no te levantes. Quédate abajo. No te exaltes. Mira a los demás hacia arriba. Reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. En cuarto lugar, rechaza vivir para ti. Rechaza vivir para ti. Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La palabra buscando ahí, mis hermanos, se refiere a poner atención, interesarse, fijarse, prestar atención. Pablo dice, no te intereses, no pongas atención en ti mismo, sino en otros. No veas por lo tuyo, sino por lo de los demás. Deja las demandas personales, interésate en otros. Esto es contracultural, ¿cierto? Esto es contracultural. Toda nuestra sociedad nos dice, no te niegues a ti mismo, exprésate, valórate, que los demás reconozcan quién eres. Dios pide algo que va contra nuestra naturaleza caída y contra nuestra cultura y contra nuestra sociedad. Y aquí es donde el Evangelio hace toda la diferencia, mis amados hermanos, porque el Evangelio llega y cambia nuestro corazón, transforma nuestro corazón. A gente egoísta y orgullosa la convierte en personas con una perspectiva de vida diferente. Nos hace humildes y enfocados en los demás. La frase en este versículo es interesante, mis hermanos, porque es como si Pablo dejara espacios en blanco, como los exámenes en la universidad que te dice, completa esta frase. Tiene una parte de la frase, luego una línea en blanco y otra parte de la frase. Y si estudiaste, sabes cómo llenar ese espacio, ¿cierto? Y aquí Pablo lo que hace es que nos deja espacios en blanco para que nosotros lo llenemos. Esta es una aplicación personal. No buscando cada uno por sus propios intereses, pero específicamente, ¿cuáles intereses, Pablo? Bueno, esa es tarea tuya. Llena el espacio en blanco. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Específicamente, ¿qué, Pablo? ¿Qué intereses busco en los demás? Bueno, vamos a hacer aplicación aquí, mis amados hermanos. Vamos a tratar de rellenar estos espacios en blanco con cosas específicas en nuestra vida. No mirando cada uno por sus propias finanzas, sino por las finanzas del otro. ¿Qué te parece esa aplicación? No mirando cada uno por su propia familia, sino por la familia del otro. No mirando cada uno por su propio trabajo, sino por el trabajo del otro. Hermanos, en la iglesia local, el cristiano no es aquel que dice, yo tengo trabajo y ya. Está bien, ¿cierto? Sino que tú escuchas que un hermano por allá no tiene trabajo y está buscando. Entonces, tú ya tienes trabajo y está bien, gracias al Señor por su provisión. Pero empiezas a decirle al hermano, hermano, ¿cómo te puedo ayudar?
Yo conozco gente en tu área de trabajo, déjame te pongo en contacto con ellos para ver si tienen un espacio. Entonces estás buscando intencionalmente llenar la necesidad del hermano, porque no estás pensando solo en lo tuyo, sino en lo de los demás también. ¿Sí? Escucha esto que John Piper dice aplicándolo a los padres en el hogar. Haz que el bien de los demás sea el centro de tu interés y tu estrategia y trabajo. Encuentra tu gozo en hacer felices a los demás. Si estás viendo televisión, padre, papá, y tu hijo te dice, ¿quieres jugar conmigo? No pienses solo en lo cansado que estás. Por un acto motivado por el Evangelio, exaltando a Cristo, pon los intereses de tu hijo antes que los placeres de tu relajación. Imagínate por un momento un hogar donde haya una competencia santa, una competencia sana por quién sirve más a los demás, por quién sirve más a otros, por quién está más interesado por el bien de los demás. ¿Cómo sería esa iglesia? ¿Cómo sería ese matrimonio? ¿Cómo sería ese hogar? Imagínate una escena de un día de semana normal en un hogar. Y ahí está el padre, la madre con los hijos y están cenando. Y de repente el joven adolescente, 16 años, dice, yo voy a lavar los platos. Y la hermana de 14 le dice, no, ayer tú los lavaste. Déjame lavarlos a mí, vete a jugar Nintendo Switch allá a la sala. Y la mamá dice, no, hijos, no, de ninguna manera. Han trabajado mucho, han estudiado mucho este día. Vayan ustedes, yo me encargo de terminar aquí en la cocina. Y el papá se levanta y dice, no, te pagué un spa y vas a ir a que te den un masaje. Yo soy el padre de familia, yo me encargo. ¿Te imaginas un ambiente así donde es como, te quiero servir, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo? Hermanos, esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Si no hay esa actitud, no hay unidad, mis amados hermanos, no hay unidad, porque todos estamos viendo por nuestros propios intereses. Y las buenas noticias del Evangelio es que Dios en Cristo nos perdona de nuestro egoísmo, nos perdona por todas esas veces donde pecaminosamente hemos buscado nuestros propios intereses. En Cristo hay perdón para orgullosos, en Cristo hay perdón para egoístas, porque Cristo pagó en esa cruz por todos nuestros pecados. Y lo que hace Pablo a continuación es darnos el camino a seguir para vivir de esta manera. Ya hablamos de cómo disfrutar el gozo que produce la unidad. Recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Reorienta tu mente, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Rechaza vivir para ti. Y en quinto lugar, y esto lo cubre todo como una sombría que está cubriendo todo esto, reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. El punto de este sermón, mis hermanos, no es decirte, hey, pórtate bien, no seas egoísta en tu casa, Así que cuando salgas por esas puertas, espero que te portes mejor esta semana. Así nunca cambia un cristiano. Esa no es la manera de que nuestras vidas son transformadas. ¿Sabes cómo somos transformados? Contemplando a Cristo. Así somos transformados. El punto de este sermón no es aprieta tus pantalones y esfuérzate para no ser egoísta. No, ese no es el punto. Y ese no es el punto de Pablo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque mira las palabras que siguen en el versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O sea, si ustedes quieren vivir de esta manera que Pablo ha estado hablando, mis hermanos, pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Cristo. Miren a Jesús, contemplen a Jesús. Lo más importante que yo les diré esta mañana en esta predicación es lo siguiente. Tú te conviertes en aquello que contemplas.
Tú te conviertes en aquello que contemplas. El Salmo 115 habla de eso. Los ídolos de las naciones no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Y dice ahí al final del Salmo, así son los que los adoran. Tienen razón y no razonan, tienen ojos y no ven. Se convierten en aquello que contemplan. Tú te conviertes en aquello que contemplas. Si tú quieres, mi amado hermano y hermana, disfrutar el gozo de la unidad, tienes que convertirte en un tipo de persona humilde, que no eres egoísta, pero para convertirte en ese tipo de personas tienes que contemplar a Cristo. Y eso es lo que Pablo hace a continuación. Mira lo que dice: haya pues en ustedes, versículo 5, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra actitud, ¿sabes cuál es, mi hermano? Manera de pensar. ¿Te acuerdas que hablamos de eso hace un rato? Que haya en ustedes la misma manera de pensar de Cristo. Una disposición. ¿Y qué disposición de Cristo debemos imitar? Que Él renunció a sus privilegios y gloria. Existía en forma de Dios, pero siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como una excusa para no bajar a la tierra a redimir a su pueblo. Jesucristo es Dios, plenamente Dios, pero Él no usó eso como una excusa para no venir a salvarnos, a salvar pecadores. Sino que en cambio tomó, en lugar de aferrarse al hecho de que Él era Dios, en lugar de usar su deidad, su alta posición, su poder, su gloria como algo en beneficio propio, en lugar de hacer eso, no lo hizo, sino que se despojó a sí mismo. Bajó, dejó su trono y vino a esta tierra. Y se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El más rico de todos se hizo el más pobre de todos, para que los más pobres podamos llegar a ser ricos, eternamente ricos, por su obra a favor nuestro. Y mira el versículo 7, lo que sigue. Él no solo bajó a esta tierra, sino que tomó forma de siervo. Existía en forma de Dios, pero tomó forma de siervo. La palabra siervo ahí significa esclavo. Y Jesucristo llegó a hacer el trabajo más bajo que un esclavo podía llegar a hacer. ¿Saben cuál era ese trabajo? Lavar los pies de otros antes de comer. Los pies apestosos, llenos de callos y de polvo y de suciedad de sus discípulos, incluyendo los pies de Judas, que en unas horas lo iba a traicionar. Jesús los lavó. Imagínate la distancia que bajó Jesús. En Mateo 20:28 Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Hermano, ese es el Salvador que nosotros los creyentes decimos seguir. Y diciendo que seguimos a este Salvador, nosotros nos exaltamos, nosotros nos elevamos, nosotros nos subimos y queremos que otros nos reconozcan y que nos aplaudan y que nos den nuestro lugar. ¿Y Jesús qué hizo? Se bajó. Bajó a la tierra, se hizo esclavo, versículo 8, hallándose en forma de hombre, se hizo humano, siendo plenamente Dios, se hizo un hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo. ¿Recuerdan la palabra humildad que hablamos hace un rato? Quedarse abajo. Bueno, Jesucristo, que estaba arriba, se puso en la posición más baja.
haciéndose obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, no murió de anciano, no murió enfermo, murió una muerte violenta en una cruz por ti y por mí, sus enemigos. Jesús bajó y bajó y bajó, se hizo hombre, se hizo esclavo, pero aún más fue colgado en una cruz por sus enemigos. ¿Quién puede calcular lo que Cristo bajó? De su trono en gloria a esa cruz en vergüenza. ¿Quién puede calcular lo que Cristo bajó? Es un descenso incalculable, de su trono glorioso a la muerte en una cruz. Y Él es el ejemplo para cada uno de nosotros en nuestras relaciones con los demás. Pablo está diciendo, si tú quieres vivir una vida de unidad, contempla a Cristo, míralo a Él, mira lo que Él hizo, mira cómo Él bajó por amor a ti. Y si tú no conoces a mi Cristo, te lo presento. Él es el Salvador que proclamamos los cristianos. Cristo Jesús, el Rey del universo que descendió para rescatar a sus enemigos rebeldes. Y Dios te llama a ti que te arrepientas de tu pecado y que creas en este Jesús para la salvación de tu alma. Ahora, alguien puede decir, Daniel, si yo me intereso por los demás y miro por los demás y los veo como más importantes que a mí, y entonces estoy buscando constantemente, continuamente servirlos, ¿quién se interesa por mí? ¿Quién vela por mí? Y ahí Pablo nos responde. Miren conmigo, por favor, Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Como Jesucristo se humilló y bajó hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Si tú vives esa vida de interés por otros y de servicio a otros y prestándole atención a otros como más importantes que tú mismo, ¿sabes quién cuidará por tus intereses? Dios. Dios cuidará por tus intereses. Entonces, hermanos, tenemos dos opciones. O yo velo por mis intereses o Dios vela por mis intereses. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Y Jesucristo se humilló, por lo tanto Dios lo exaltó. Salmo 138, 6, el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo conoce de lejos. Primera de Pedro 5, 5 al 6, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuál es el punto de todas las escrituras? Si yo me exalto y me elevo, Dios me humilla. Y si yo me humillo y vivo para servir a otros y me intereso en otros, ¿qué hace Dios? Me levanta. Si yo vivo para vivir por los intereses de otro, Dios mismo velará por mis intereses. Amada iglesia, el Redil Estadio, que Dios les dé la oportunidad de vivir en unidad, el gozo de vivir en unidad hasta que Cristo venga. Y que por generaciones aquí no se hable de división, sino de unidad. Porque todos estamos siguiendo al Cristo que se humilló a sí mismo para servirnos.